Hola a todos los oyentes, nuevamente aquí en esta sesión nocturna de Charlando a tu lado, Ricardo Valencia y quien les habla, Efraín Freire. Vamos a tocar un tema bastante relevante en relación al TDAH, y el tema o el título que le hemos colocado es La atención y el TDAH, o el TDAH y la atención. Y vamos a discutir cuál es la relación entre los niveles de atención y este cuadro tan conocido, tan discutido, tan polémico a veces, que es las personas, niños o adultos con TDAH. Vamos a responder 4 preguntas, y yo voy a empezar con la primera y vamos a hacerla en forma alternada con Ricardo. Bueno, en relación a la primera pregunta es, ¿por qué es importante la atención como función ejecutiva o como función cerebral? Bueno, la atención, yo podría decirle a todos que es importante porque nos permite enfocarnos, nos permite estar aquí ahora, atender las cosas que están ocurriendo, digamos, en este preciso momento. También nos permite poder atender dos cosas de forma, digamos, alterna o combinada, o de repente hasta 3 o 4 cosas en forma alternada. Nos permite también prolongar el tiempo de atención, como por ejemplo cuando hablamos con una persona, atendemos una llamada telefónica larga, leemos un libro o escuchamos una clase que dura muchos minutos, incluso media hora, 45 minutos, una escuela, universidad, maestría. Entonces, gracias a la atención, podemos, por ejemplo, aprender. De hecho, para el aprendizaje necesitamos buenos niveles atencionales. Y hay una parte, digamos, que se pone en el medio siempre entre la atención y el aprendizaje, que es la memoria. Entonces, para poder almacenar datos en la memoria y por ende aprender, necesitamos tener una buena atención. Yo creo que con eso doy respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta la va a dar Ricardo y tiene que ver con las causas del TDAH, o en todo caso, qué es el TDAH y qué es lo que se sabe, qué es lo que lo causa, si hay factores directamente relacionados o indirectamente relacionados. Adelante, Ricardo. Bueno, Efraín, con respecto a cuáles son las causas del TDAH, sería principalmente, bueno, estas pueden ser variadas, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser un factor genético, de que a veces cuando hay como que una cierta rama familiar o ascendencia con respecto a que otros familiares cercanos han tenido TDAH, eso incrementa la posibilidad de que también de que la descendencia sí tenga TDAH, ¿no? O que tengan más probabilidades de tener este trastorno. Asimismo, también puede haber un factor con respecto a los neurotransmisores, debido a que a veces se puede dar unas ciertas disfunciones, ¿no? En la regulación de neurotransmisores como la dopamina. Y bueno, estos neurotransmisores en sí tienen una función importante en cuanto a la modulación de la atención o ciertos impulsos. Por otra parte, también a veces puede haber un factor con respecto al ambiente, ¿no? Al entorno, puesto que a veces cuando la persona está en un entorno tal vez muy conflictivo, caótico, que no estimula las funciones cognitivas, entonces puede también involucrar que se desarrolle un poco más el TDAH. Ok, ok, de acuerdo. Bueno, yo voy a decir la tercera pregunta. Y esta tiene que ver con los géneros. Y es, si es que hablamos de TDAH, ¿existen diferencias entre los géneros? Y bueno, la respuesta es sí. O sea, de acuerdo a la evidencia, por ejemplo, en niños se observa que la hiperactividad, o sea, porque si hablamos de TDAH es trastorno de hiperactividad con déficit de atención, ¿sí? Pero lo que no es cierto es que en todos vemos lo mismo, no en todos los géneros vemos la misma hiperactividad o los mismos problemas de atención. En niños varones se ve más hiperactividad y por eso llama la atención rápidamente un niño cuando no se puede sentar o es inquieto o no atiende la clase o es disperso o se mueve mucho por su hiperactividad. En cambio, las niñas, lo que se observa no es tanto hiperactividad, se observa problemas de atención. O sea, en las niñas lo que se puede ver es que tienen problemas con las matemáticas, eh, no atienden a la clase, pero a veces, como no son hiperactivas, a veces los profesores no se dan cuenta. Y se dan cuenta cuando comienzan a desaprobar los cursos, sobre todo los más complicados, ¿no? Los de cálculo,
lo de comunicación. Entonces, sí hay diferencias entre géneros. Finalmente, el cuadro se puede subdividir entre déficit de atención con hiperactividad con predominio de hiperactividad o con predominio de la atención o con ambos, ¿no? Y con eso me quedo. Y Ricardo va a responder la última pregunta. Ricardo, ¿de qué manera se puede medir o evaluar las atenciones? ¿Qué pruebas Bueno, existen o de qué forma? Adelante. claro, claro. Bueno, para evaluar en sí la atención o atenciones puede haber distintas maneras, ¿no? Una forma podría ser, por ejemplo, en un consultorio en sí, con algunos ejercicios diversos, pero en cuanto a algunas pruebas más específicas para evaluar la atención en sí, por ejemplo, se tendría el D2, el cual es bastante útil para evaluar la atención tanto selectiva como mantenida. Y también estaría, por ejemplo, el Neuropsy, el cual evalúa en sí funciones cognitivas en general, pero hay un área que también evalúa bastante, sería la atención en sí. Ok, sí, de acuerdo. Bueno, hay otras más, el Trial Making Test, por ejemplo, pero los que tú mencionas son los que, por ejemplo, nosotros dos usamos, ¿no? Rutinariamente cuando hacemos una evaluación. Bueno, yo creo que con esas 4 respuestas hemos ampliado y aclarado varios puntos en relación a la atención y el TDAH y espero hemos sido suficientemente claros. Para las personas que nos están escuchando o que de repente tienen alguna solicitud de evaluación en relación a estos puntos, pueden acudir a la página web de Atulado, que es www.atuladosalud.com, o también pueden whatsappear o llamar al 947-613-543. Bueno, hasta la siguiente semana y muy buenas noches a todos. Saludos.